Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy quería dar las gracias a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores, a los que estáis aquí desde el principio, el origen del origen, a los que os acabáis de unir al canal. Invitaros a todos a proponer temas que os resulten de interés, que podamos estudiar juntos, a contar vuestras historias, las que sean. Me interesan mucho las historias de lo cotidiano, porque pienso y creo que es en lo cotidiano donde está el gran misterio de la vida, el preguntarnos, a compartir vuestras anécdotas, como las comparto yo, porque también creo que son las anécdotas de uno, las historias de uno, lo que le sucede a uno cuando descubre cosas, los grandes aprendizajes. Yo he contado ya bastantes, me quedan bastantes por contar, más las nuevas que vengan. Hoy continuamos con la historia de los infiernos. En esa revisión que hacemos juntos acerca de cómo se ha fraguado en nuestra mente, en esa tendencia muchas veces hipernegativa que tenemos, que no sabemos de dónde viene, por ahí por acumulación, acerca de el castigo, lo malo, el pastor que nos guía, los dogmas, las doctrinas que existen en todas partes. De hecho, el otro día volví a compartir, no sé si el día 9 o 8 de este mes, ese discurso de Krishnamurti donde desmonta la estrella del Oriente, donde venía el nuevo maestro del mundo. Y es importante porque eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el control, tiene que ver con preguntarnos. Está muy bien preguntarnos. Con Jacobo Greenberg, en ese podcast que llevamos ya hecho, que acumula un montón de ideas de Jacobo y que interpretamos, aparecen mucho los filtros de los que habla Jacobo. También estoy tratando todavía el tema de las técnicas de meditación, en una invitación constante a conocer las cosas sin vergüenza. Ser un sinvergüenza o una sinvergüenza es fantástico, para que no nos peguemos sustitos o caigamos en hoyos de los que luego nos cuesta salir, porque si queremos salir de un estado, digamos, mental, material, que nos tiene agobiados y nos vamos al otro, pensando que lo otro nos va a salvar, nos va a dar la píldora de la felicidad, pues vamos a volver a caer en lo mismo. Así pasa lo que nos pasa. Muchas veces, en los canales que veo, en los autores que he leído, esos autores no suelen contar cosas personales. Al final, dentro de los errores que yo cometo, que voy a cometer muchos seguro, como veis digo errores, no pecados, los autores cuentan las cosas desde un lugar como si lo inmaculado, la iluminación ya les hubiese llegado y pudiesen decirnos el cómo, el cuándo, en una guía total. Yo estoy más en compartir mis experiencias, obviamente de vez en cuando, porque todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. Aquí no hay ningún iluminado, no hay iluminado, aquí hay compartir. Y cada uno somos una luz total, todo el tiempo, incluso en nuestras caídas, que son de las que aprendemos. Dicho esto, vamos con un capítulo nuevo de la historia del infierno, que he titulado Explota el infierno. Y explota en un sentido expansivo, en un sentido arrebatador, y ya estamos en los siglos 6 al 10. En el siglo VI
la Iglesia comienza a formular la doctrina oficial del infierno. Lo que habéis oído bien, doctrina oficial del infierno. Esto es como cuando explica Antoni de Melo, la persona, el hombre, la mujer, da igual, que descubre el fuego por primera vez, lo quiere compartir porque descubre todos los parabienes que puede traer y al final, a la hora de compartir con otros, los que mandan, los que gobiernan, dicen, ¡buah, este nos quita la atención, nos quita el poder, lo abre a todo el mundo y ya nos, como dirían en España, nos jode el chiringuito! Pues esto va de lo mismo, pero a nivel todavía más grande, mucho más grande. Para evitar una desviación de las creencias hacia posiciones heréticas, es decir, que no aceptan el dogma, los concilios, establecen el dogma en el que todo cristiano debe creer para permanecer en el seno de la Iglesia. Debe creer. ¿Y debe creer el qué? Lo que te dicen que debes creer. Pero las circunstancias en las que se elaboran las primeras definiciones sobre el infierno son enormemente azarosas, es decir, tienen mucho movimiento porque están en una lucha de poder acerca de qué catalogamos, cómo lo catalogamos, para que se convierta en opinión, en criterio único. Es decir, una lucha de poderes. Esto es ahora, siglo VI X. Vamos a ver juntos más adelante cómo se llega a un lugar que es genéticamente infernal, nunca mejor dicho. Desde la fundación de la Iglesia, las verdades esenciales de la fe estaban condensadas en un formulario destinado a los neófitos, es decir, a los nuevos, y catecúmenos, un credo en cierto modo elemental, llamado también símbolo, es decir, artículo de fe. Hasta el siglo IV no se hace en él ninguna mención al infierno. Los suplicios eternos aparecen por primera vez en un credo de esta época, que se llama la Fides Damasi. En el siglo V, el símbolo llamado de San Atanasio incluye la existencia del infierno, y en el año 476 el Papa Simplicio, en plena lucha contra los monofisitas, afirma en una carta que estos están destinados al fuego eterno. Hasta aquí no se trata más que de fórmulas aisladas y de opiniones personales. Es decir, para defenderme en un posicionamiento de poder de control de los evangelizados o de los futuros evangelizados, adeptos, se recurre con constante criterio a la condena al infierno. Y claro, imaginaros, si ahora que creemos que estamos súper listos y súper vemos cosas y nos la han metido doblada por todas partes, todo el tiempo, imaginaros en esa época donde no había acceso a la información, donde la gente vivía el día a día de una manera súper intensa porque era supervivencia. No había sanidad, no había alimentos, que vas al súper, no había tienda del yogi. No estaba eso. No había acceso a la educación. Muy poca gente sabía leer, muy poca gente sabía escribir. Imaginaros. En el 527, Justiniano sube al trono como emperador de Oriente, apasionado por la teología. Atentos, porque la teología es importante. Esto yo lo he vuelto a descubrir con Mario Viniglio, el traductor de hebreo clásico de los textos evangelios, que trabajó para la Iglesia, para la editorial de la Iglesia Católica, es decir, el Vaticano, durante 17 años, y que se atrevió a decir el significado que él extraía de los textos hebreos clásicos. Y es importante porque la teología es el logos de Dios. No es el logo de los textos. Lo que hacen los teólogos, muchas veces, es confundir y confundirnos al coger un texto y reconducirlo hacia lo que dice Dios, en lugar de ir a lo que dice el texto. Y claro, nada más fácil que el que sabe y tiene acceso al origen de la traducción, que sabe arameo, que sabe hebreo, que sabe sánscrito, pero cuando digo que sabe es que sabe de verdad, igual que yo estoy hablando aquí, pues igual. El que sabe griego, latín, de verdad, y sabe el significado de las cosas, de lo que está ahí escrito. ¿Para qué? Pues
en un principio sería para contarnos de verdad lo que pone. Pero ya sabéis que el hombre siempre anda buscando poder. Entonces es muy fácil encontrarnos cosas como las que he contado ya, donde en la traducción para expertos de la Biblia, expertos me refiero que saben leer el griego clásico, el griego clásico, el hebreo clásico bíblico, es una, y para nosotros es otra. Esto ocurre y va a ocurrir siempre. Entonces el teólogo es alguien que se pregunta acerca de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué pasa? ¿Existe? ¿No existe? Eso es una cosa. Otra cosa es lo que ponen los textos. Y los textos no hace falta ser teólogo para leerlos. Y sí, en las traducciones uno puede jugar mucho con la mente y mentirse. Por eso el traductor en latín significa traidor. Justiniano, apasionado por la teología, pretende dirigir tanto la doctrina como la disciplina de la Iglesia, desgarrada por entonces por las corrientes contrarias al monofisismo y al nestorianismo y sus diversos matices. Entonces, para avanzar un poquito más y entender un poquito más, ¿qué es el monofisismo? Es una doctrina que niega que en Jesucristo haya dos naturalezas. Se identifica generalmente con otro término que viene de eutiques y que se llama eutiquianismo, que no admitía sino una sola naturaleza de Cristo. El dogma que se definió en Calcedonia y que se mantuvo y se mantiene por la Iglesia Católica Ortodoxa, las dos, la ortodoxa y la Iglesia Católica, sostiene que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación y sin confusión. Los otros, el nestorianismo, también conocido como difisismo, es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina. En fin, doctrinas dentro de un mismo paraguas que van creando tensiones entre unos y otros. Por eso es tan importante entender, para ver cómo se fabrica esto del infierno, y en la actualidad, lo que expliqué el otro día, que uno puede hacer la técnica que quiera, aplicarse la meditación que quiera. Pero en el momento que pensemos, hablando de estas cosas que tienen que ver con lo espiritual, con el interior, con el descubrir tu manera de pensar, por qué tengo estos hábitos, por qué tengo esos sentimientos, cómo puedo usar la energía, al final de cuentas, cómo puedo usar la energía, la vibración. Abrir el paragüitas, amigos, porque si no nos hacemos sectarios. ¿Qué significa? Luchas de poder. Y si estamos hablando del otro lado, que también es este lado de lo espiritual, del hombre, mujer, el ser humano trascendiendo la materia, pues la verdad, pensar que solo hay una línea es pensar mucho. Justiniano, en 38 años de reinado, no consigue más que agravar el desorden de la Iglesia mediante coacciones, presiones físicas y psicológicas, arrestos y deportaciones, incluso del Papa, convocaciones y manipulaciones de concilios y el establecimiento de fórmulas bastardas de reconciliación. No pretendemos contar esas luchas, porque fueron largas, en las que el fin último no era más que un elemento muy secundario. A nosotros nos vale, en este podcast, con saber que existieron. Y existieron para darle forma al clima en el que se formuló oficialmente, por primera vez, la eternidad del infierno y reconocer que en ese infierno no había
serenidad en absoluto. Justiniano, acérrimo antiorigenista, persigue desde el comienzo de su reinado los partidarios de esta corriente del pensamiento. En el 543, para acabar con este asunto molesto, manda redactar 10 anatemas contra sus principales errores y pide a algunos obispos estratégicamente elegidos y a quienes reúnen el concilio de Constantinopla que aprueben tales anatemas. ¿Y qué es un anatema? Es algo maldito, es algo que queda fuera de, en este caso, fuera de la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Los que formulan la Iglesia, los que crean la Iglesia, los que se apoderan de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Dentro del cristianismo se trata de la máxima sanción impuesta ¿a quién? Al que la comete, es decir, un pecador. No solamente esta persona o personas quedan excluidas de los sacramentos, sino que desde ese momento se les considera destinados ¿a la qué? Al infierno, a la condenación eterna. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por una maldición atribuida a Dios. Aquí ya tenéis un montón de ideas para ir descubriendo la potencia de lo contado en la Biblia. La Biblia es interesantísima, pero claro, hay que leerla como hay que leerla. Porque a veces leemos lo que nos da la gana. No basta con leer. Hay que entender. La Biblia es un relato de lo que es el mundo. Como decía, en el 543, para acabar con este asunto molesto, manda a redactar 10 anatemas contra sus principales errores y pide a algunos obispos elegidos por él, ya que nos reúne en el sínodo de Constantinopla, que aprueben tales anatemas. El 9º anatema es el siguiente: si alguien dijere o pensare que la pena de los demonios o de los espíritus no será eterna, que tendrá final y que se producirá entonces una restauración apocatástasis de los demonios y de los impíos, sea anatema. Otros 15 anatemas condenaban el origenismo, rechazando de nuevo la apocatástasis y la unificación final universal en el Verbo de Dios. Aquel mismo Justiniano, en un edicto dogmático, condena un conjunto de textos que supuestamente reflejan las posiciones nestorianas. Los 3 capítulos. La Iglesia de Occidente se rebela. El emperador manda detener al Papa Virgilio en el año 547 y le mantiene secuestrado durante 7 años en Constantinopla. El pontífice, anciano y falto de salud, después de no pocos aplazamientos, accede a ratificar estas actas imperiales. Justiniano convoca un concilio en Constantinopla en el año 533. Este quinto concilio universal condena una vez más a la apocatástasis. Y diréis, ¿qué es la apocatástasis? Vamos a averiguarlo. La apocatástasis es un término que utilizó por primera vez Orígenes y que significa lo siguiente: que en el fin de los tiempos todos, pecadores y no pecadores, volverán a ser uno con Dios. Claro, aquí ya tenéis el dilema total. Justiniano dice, de eso nada. Aquí el infierno del que peca es eterno y el que peca, de acuerdo a lo que yo he contado que no se puede hacer, no sale nunca de ahí. Entonces lo considera anatema. Como escribe un autor que se llama Henry Marrow, en la Nueva Historia de la Iglesia, nuestros teólogos se preguntan aún hoy sobre el alcance exacto que hay que otorgar a los documentos firmados por Virgilio y sobre la autoridad de las diversas decisiones del Cuarto Concilio, que a petición de Justiniano había considerado a Virgilio como depuesto a partir del 26 de mayo. Continuamos.
la barbarización del infierno. Sobre esta frágil base va a apoyarse la Iglesia durante 650 años. Hasta comienzos del siglo XIII, con Inocencio III, no aparecerán nuevas decisiones oficiales sobre el infierno. Vamos, ya tenemos un infierno oficial. Mientras tanto, los predicadores, los obispos, los teólogos y los monjes continuarán imaginando visiones, viajes al más allá, razonando sobre las penas y disertando sobre la naturaleza del fuego. El gran período de los padres queda atrás y la calidad de las especulaciones se degrada. Fijaros, se dedican los estudiosos, estos monjes, cardenales, la institución eclesiástica, a sus devaneos visionarios y visuales de descripción de los castigos del fuego. El fuego, el infierno, el río, el hedor. Es que es brutal. ¿Y de dónde ha salido semejante cosa? Y claro, dentro de esto hay muchas historias. Tú puedes visionar lo que te dé la gana. Es más, es una invitación que yo os hago a hacerlo. Pero buscar, si tenéis que buscar, visionar algo bueno. No visionéis el control de la población, el control de las cosas, visionar cosas generosas. Al final es una visión, es una producción de energía hacia algo. Pero claro, si tú te pones a visionar dos lados, que todo está lleno de ángeles, o que todo el mundo está lleno de, o que todo el infierno los rodea, porque esas personas que siempre les pones nombre y apellido, estados, lo que tú quieras, son malas, malísimas. Esto no tiene que ver nada con las leyes que hay en cada país. Es con cómo visionamos y te recreas en crear, producto de la amoral, los pecados, lo que tú quieras, un mundo tórrido que existe en la Tierra, pero que luego en el futuro va a existir. Pues ya me contarás de dónde ha salido esta idea del infierno. Pues nada más y nada menos que el del ser humano que quiere control. El gran periodo de los padres queda atrás y la calidad de las especulaciones se degrada. El indiscutible retroceso cultural se caracteriza a los reinos bárbaros hasta comienzo del siglo XI y se manifiesta incluso más allá. El infierno gana en elementos pictorescos, pero pierde en dignidad. Las visitas al más allá se reanudan con un vigor redoblado y los testimonios varían según las regiones. Los infiernos irlandés, anglosajón, bretón y romano muestran originalidades poco compatibles. Ante todo, el infierno aparece en la literatura religiosa esencialmente como un elemento pastoral. Y diréis, ¿qué es esto de un elemento pastoral? Pues una pastoral, en el mundo cristiano, católico, eclesiástico, hace referencia a un cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por pastores, capellanes y otros líderes religiosos a miembros de sus iglesias o congregaciones. Es decir, una pastoral es un coaching. Sí, entonces claro, tú le puedes dar al coaching la intención que tú quieras. Tú puedes darle a la pastoral la intención o la línea que tú quieras. Si tú partes de la base de entrar en libertad y salir en libertad, pues será muy interesante. Porque no le dirás a la gente lo que tiene que hacer. Pero si tú esto lo llevas al otro lado, lo conviertes en un adepto y lo ciegas. Si hablamos ya de Dios en lugar de coaching, pues ya ni os cuento. Y si encima creemos, porque la gente creemos, si no mirad la cantidad de religiones que hay y los seguidores que tienen, pues veréis que nosotros tiramos al monte, es decir, la cabra tira al monte. La pastoral es importantísima, ¿por qué? Como cuenta el autor, el traductor, Mario Beniglio, cuando dicen, yo soy el pastor, y utilizan, yo soy el pastor que cuida de mis ovejas. A ver, para las ovejas, que somos nosotros, da igual que haya un pastor o que haya un lobo, porque al final las ovejas, el lobo se las come y el pastor también se las va a comer. Sí, amigos. Ante todo, el infierno aparece en la literatura religiosa esencialmente como un elemento pastoral. Se lo cuentan a los feligreses, a nosotros, para que lo entendáis. Esto existe hoy en día en el coaching. El coaching es una pastoral, para que lo entendáis. Es lo mismo. Sí, lo mismo.
Para dirigir los espíritus zafios de los medios campesinos barbarizados, el miedo del infierno parece el único medio, aunque de una eficacia relativa. Basta consultar los manuales de los confesores de esa época para darse cuenta del nivel moral de la masa campesina. El hecho de que los incestos, asesinatos de recién nacidos, homicidios diversos, mutilaciones, violaciones, actos de brujería, zoofilia y supersticiones de todo género se tuvieran por pecados corrientes es un detalle más que suficiente. Es decir, la sociedad, más allá de la religión, estaba un poco bruta, muy bruta, muy revuelta. Diréis, pues eso ya lo hemos dejado. Pues tampoco creáis que hemos dejado tanto, porque esto existe en muchos países todavía. Supersticiones donde queráis. Derechos humanos se llama ahora, por donde queráis. Mutilaciones donde queráis. Irán, cortan cabezas, azotes. Esto existe, no me lo estoy inventando. Mujer que castigan a 70 azotes porque se ha puesto una foto en Instagram. Es que esto existe ahora, pero bueno, las feministas ahí no se meten con Irán. Homicidios, ahí. Incestos, ahí. Pero hay bastantes. No entrar en pánico. No entrar en pánico porque esto existe. Existe en la India en cantidades importantes. La sociedad estaba verdaderamente embrutecida. En estas circunstancias es fácil comprender que el miedo del infierno desempeñara un papel civilizador. Sí, aunque parezca mentira, de alguna manera ese mal uso, invento recreado por los hombres de la Iglesia del infierno, pues asustaba a esta gente que no tenía fin, porque tampoco había sistemas judiciales como los conocemos hoy. No, había, me das, te arreo, te pasas, te mato, puedo, me lo llevo todo, me llevo a tu mujer, a tu hijo, a las cabras, a las vacas, me lo llevo todo. Luego llegaba otro, pum, lo mismo, brutalidad, brutalidad. El ser humano es lo peor de sí, porque ni los animales hacen eso. Ni los animales hacen eso. Y nosotros somos animales también. Pero ni los animales hacen eso. Esto es importante porque para entender la concepción del daño gratuito, de una supervivencia brutal, con consecuencias largas, solo la tenemos nosotros, el ser humano. Los animales no lo tienen. Es muy raro, no es nada común. El ser humano la tenemos. A grandes males, grandes remedios. Para meter el miedo en el cuerpo de estos rudos campesinos, el clero, que es la Iglesia, los que mandan, fomenta las imágenes del infierno popular sin temor de extralimitarse en la atrocidad. Imaginar peores tormentos que los que infligían los príncipes merovingios no era tarea fácil. Cuando se lee la historia de los francos, uno se pregunta a veces si el infierno no está más bien en la tierra que debajo de ella. Citemos como ejemplo el caso de Thierry II, que hace machacar la cabeza del hijo de Teodeberto y romper el cráneo del obispo de Vienne, San Desiderio, el de Clotario I, a cuya orden fueron asesinados sus sobrinos y un cuñado, en fin. Os podéis recrear ahí en lo que queráis. Todos estos personajes se codeaban con santos obispos que trataban de suavizar las costumbres. Es decir, esto estaba rodeado a través de lo que ocurre hoy en día. Convertían a personas en santos. ¿Quién? El humano. ¿El humano que qué? El humano que controla la idea. El humano que crea Estado. El humano que dicta qué es correcto o no. En semejante ambiente, ni siquiera el espectro del infierno es suficiente. Cuando en el año 585, San Pretrestato, obispo de Rouen, advierte a Fredegunda y le dice: irás de cabeza al abismo si no renuncias a tus pecados para hacer penitencia, ella le hace asesinar en plena catedral. Estos soberanos
temen más las intervenciones directas de Dios sobre la tierra que puedan amenazar su buena fortuna presente, es decir, su pecumen, su dinero, su posición, su seguridad, que las amenazas de un hipotético más allá. Y este miedo que ellos mismos crearon se infiltra también en su sistema, es decir, dejan de ver. Llevan a cabo largas peregrinaciones, hacen magníficos regalos a las iglesias, arrastran consigo colecciones de reliquias, pero todo con la única esperanza de que el cielo se ponga de su lado. Dios no es más que un elemento de su política. Pero esto ocurre ya igual. Yo cuando oigo mucho, he oído mucho en Estados Unidos que un político, ya que sé, suelen ser republicanos, pero es igual, también nosotros tienen otras cosas que son un poco vergonzosas. Dios me ha dicho que yo debo de hacer eso, pero ¿cómo te va a decir a ti Dios? Pero tú no ves que Dios también le puede decir a otro que tiene que hacer lo contrario. La guía de Dios. Al ser los súbditos una imagen de sus soberanos, no hay más que recordar esta extrema violencia de las costumbres de la época merovingia e incluso carolingia para comprender la barbarización del infierno que tiene lugar entre los siglos VI y X. La pastoral, el coach, el que te cuenta a los evangelizados y a los que quiere evangelizar lo que es, les educa, endurece los rasgos con el fin de presentar un infierno que, para que sea creíble, debe ser peor que el espectáculo de las brutalidades de cada día. Hay otro elemento que contribuye a ensombrecer aún más las representaciones. Mientras que en la época precedente el pensamiento teológico, tratado de Dios, estaba dirigido por verdaderos aristócratas del espíritu, vete tú a saber lo que es eso, cultos, refinados, imbuidos en la cultura clásica, es decir, gente que sabía leer de todo. Otra cosa son las interpretaciones. Pero esto de la aristocracia cultural es medio... Esto ha ocurrido siempre. El país por excelencia que ha jugado con esto es Francia. La élite cultural aristocrática, sí, cultural, pero claro, se arrogan todo el significado de las cosas, lo demás no vale. ¿Con qué fin? Pues nada, vivir bien. Repito, estaba dirigido por verdaderos aristócratas del espíritu, cultos y refinados, que es con gestos suaves, con ropas sedosas, amantes del vino y de la buena comida. Eso es refinado. Luego hay más extensiones de refinado. ¿Qué lees hoy en día? ¿Qué no lees? A vosotros observar, yo me llamó mucho tiempo la atención porque al final había un entorno en el que estaba de refinados y todos leían. Los mismos arquitectos, les gustaban los mismos arquitectos, los mismos libritos de literatura, de ensayo, lo mismo, clones. Imbuidos de cultura clásica, generalmente obispos o patriarcas, los centros de cultura son ahora los monasterios, pero los monjes han perdido el contacto con lo más importante de las obras filosóficas griegas, ignorando a veces, de forma deliberada, la ciencia profana, sobre todo en Oriente, formados desde su más tierna edad por los textos litúrgicos y las lecturas de la Biblia, donde practicaban la meditación solitaria sobre las postrimerías y llevan una existencia ascética, completamente obsesionados con las fuerzas del mal. Los monjes de esta época, de espíritu más zafio, fomentan de este modo una espiritualidad contaminada por las creencias populares, donde el diablo y los demonios desempeñan un papel importante. Incluso entre los mejores, la calidad de sus escritos se atasca en lo maravilloso y en la superstición. Se multiplican las historias de resucitados, apariciones diabólicas, incesantes intervenciones del príncipe de las tinieblas, es decir, el diablo, visiones sospechosas y viajes a los infiernos. La familiaridad con el más allá hace de él un mundo a imagen y semejanza del nuestro, de un nivel espiritual apenas mayor, con la única originalidad de ser eterno y no estar sujeto a leyes físicas. Importante aquí añadir una cosita más que no tiene que ver con todo esto, pero que tiene que ver con esto. En esas épocas, y hasta más adelante, el agua que es necesaria para vivir no era... Por ahí existía mucha agua pura, pero no existían los mecanismos para saber si esta agua estaba contaminada, tenía bacterias o no, con lo cual el agua no salía del grifo, no teníamos un
descalcificador, como hay ahora. Descalcifica, descalcifica. No. Entonces, el ser humano necesita beber. Estos monjes son los que inventan y crean el famoso champán. Qué rico está el champán. Los vinos potentes. Sí. Y eso en un principio está bien porque era un sustituto de la alimentación. De la alimentación, no. Bueno, también la alimentación. Del agua. La gente no se duchaba como nos duchamos nosotros todos los días. Bueno, que se ducha todos los días. Me refiero porque hay gente por el mundo, mucha gente que no se puede duchar todos los días. Pero bueno, para que nos entendamos. Y claro, eso tiene un efecto dionisíaco. Es decir, que te coloca. Y cuando te coloca, pues te coloca. Esto es importante. En lo cotidiano residen un montón de cosas. Si ya tienes una mente predispuesta al infierno y encima le metes... yo no soy de la Liga Antialcohol, de prohibir nada, para nada. Y tú le metes en un entorno el abuso y exceso de eso, pues se hiperpotencian las cosas. Es una mitologización del pensamiento religioso. Los santos y los demonios desempeñan en ella un papel similar al de los dioses homéricos, lo que os he dicho antes, interviniendo continuamente en los asuntos humanos bajo la estrecha vigilancia de un Dios Padre más olímpico que evangélico. Los límites entre el cielo, tierra e infierno quedan desdibujados. Los hombres y los espíritus puros pasan fácilmente de uno a otro. Los relatos de los viajes a los infiernos se hacen cada vez más abundantes. El reino de Satán, lo mismo que el Hades grecorromano, se ve más frecuentado y es más conocido que África, que el continente africano. Así pues, el infierno monástico es a la vez más terrible y más familiar que el de los padres, pero aquí los monjes tienen casi el completo monopolio del discurso sobre el infierno, completo monopolio, y dejan en él una marca indeleble. San Benito, San Cesario de Arles, San Gregorio, San Bonifacio, Salviano de Marsella, Gregorio de Narek, Beda el Venerable, Hueti, Atón de Berceil, Rábano Mauro, no es una planta, es un nombre, y muchos otros elaboran una imagen duradera, adaptada a las costumbres de su tiempo, que será muy difícil de eliminar posteriormente. Es decir, nosotros, el ser humano, estoy hablando del infierno, pero te puedes ir a la India, a los hindúes, lo que sea, vamos arrastrando genéticamente todas estas cosas. Luego vienen cambios y podremos salir y saldremos y salimos de ellos. Pero fijaros el cúmulo de siglo tras siglo de una manera de pensar que ni siquiera te has podido cuestionar porque no te da. Pero así con todo. Ese es el cúmulo genético de la barbarie del ser humano. Ese es. Veamos, por ejemplo, el caso de Cesario de Arles, que fue un monje de la abadía de Lerins y el obispo de Arles. Arles está en el sur de Francia. Es un sitio, por cierto, precioso. Presidió numerosos consejos provenzales y predicó en el sudeste de la Galia. En sus sermones se le ve obsesionado por el juicio final que alumbrará para la multitud el fuego eterno. Recomienda a los predicadores ser severos. Yo empezar a asociar palabritas que vienen del año de la castaña con cosas de hoy. Sacrifícate, severidad. Es importante para que ver cómo nos marcan como los burros. Recomienda a los predicadores ser severos y difundir el miedo. ¿Os suenan estas dos cosas hoy en día? Porque no te hice un audio acerca de la policía, de cómo me siento cuando conduzco en Estados Unidos. Pero está miedo. ¿Con qué tenemos miedo hoy, por ejemplo, en los países? Con los políticos, con la justicia que te persigue, de países autoritarios, con Internet. Tú no puedes ya decir lo que quieras. El miedo lo habéis podido vivir en primera persona, por ejemplo, durante el COVID. De manera brutal. ¿Dónde? En todo el mundo. Es lo mismo. Esto lo tienen más manejado y saben más de esto que nadie. Nosotros, es que me puedo morir, es que si no hago caso, sí, yo entiendo eso perfectamente, a mí me pasa también. El miedo. Severos y difundir el miedo del infierno para que el fiel no tenga después
en medio de las llamas del infierno cuando ya no hay remedio que pedir una gota de agua refrescante. Utiliza la amenaza del infierno como arma pastoral de una forma absolutamente consciente. Las mejores medicinas, según él, son las amargas, es decir, joderte la vida. Y él no se abstiene en modo alguno de administrar a sus fieles esa medicina. El pueblo del pecado, hundido en las profundidades del Tártaro, sin esperanza alguna de piedad ni de perdón, se verá excluido en sus tinieblas de la luz beatífica de santos y descendiendo sin fin al fondo del abismo. Vamos, está jodido. Esto os pongo un ejemplo. Tú eres un empleado de una compañía y tú te mandas una cagadita. Imagínate. Te han mandado de viaje y te has gastado más de la cuenta que no te correspondía. Y cuando has vuelto del trabajo no sabes ni puedes demostrarlo y te meten una falta laboral. Esto es así de sencillo. No pasa nada. Tú eres un empresario, pongo ese ejemplo porque da igual, pero no da igual. Esto es como hablando aquí cuando hablábamos de los faraones de Egipcio, todos nos unimos en la muerte, no hay diferencia, pero resultaba. Es decir, podías ser un campesino y ser un faraón y cuando te mueres arriba eres igual, arriba donde sea que vayas. Pero resultaba que había que hacer una serie de cosas antes de morirse y eso valía dinero. Entonces, como valía dinero, solo lo podían hacer los ricos o los faraones. Entonces, pues ya no eras igual después. Pues esto es lo mismo. Te has mandado una caguita, has gastado un dinero que tienes que gastarte porque te has ido de fiesta, por ejemplo. Lo pongo muy trivial, pero es que es así. No saber demostrar, no puedes demostrar, te meten una falta laboral. Falta laboral, este tío es irresponsable. Ahora esa misma persona se manda una cagada a nivel galáctico también. Es el dueño, el contratador. Y entonces roba, por ejemplo. Le roba un banco o no paga deudas. ¿Quién le pone a él la falta? Nadie. ¿Aparece en su vida laboral? ¿Ha robado a un banco 500 millones de dólares? No. Es más, lo llegamos a ver hasta bueno. Entonces, esto es el infierno. Esto es el infierno. ¿Qué impacto tiene un acto sobre ti o sobre todos? Pues depende de dónde estés en la escala autótrofa. Es decir, ¿quién te puede comer o quién no te puede comer? Tú eres un pecador de M, el otro es un sabio. Listo, del sistema. Esto ocurre todo el tiempo. Infiernos. Pero esto viene de aquí, de estas cosas. Este elemento habla por doquier del juicio terrorífico de los suplicios eternos, asegurando que si los malvados no sufren más en esta vida es porque a causa del exceso de sus crímenes están reservados para el suplicio eterno. Recordar, estamos revisando la historia del infierno, de los infiernos, de dónde vienen todas estas cosas que luego tienen muchas diversificaciones en temas como la psicología y cómo pensamos. Estamos en el siglo V al X. Da la impresión de que los fieles se hubieran cansado de sus amenazas porque en un sermón trata de justificar su intención aterradora. Os pido, queridos hermanos, dice, y os exhorto con gran humildad, que nadie de vosotros se irrite contra mí y que no juzgue inoportuno e inútil el que yo me esfuerce en haceros comprender con tanta frecuencia que el día del juicio será terrible y que debe ser objeto de un miedo saludable. Quizá alguien se pregunte, ¿por qué tiene que predicarnos sin cesar, cosas tan duras? Porque es preferible sufrir en esta vida un poco y conseguir después la felicidad eterna en vez de gozar aquí de una falsa alegría y tener que soportar después un suplicio sin fin. Como veréis, todo esto os suena. ¿Por qué? ¿Por qué os suena? Porque es actual. Esto mismo que acabo de leer es el sacrifícate ahora, cuando llegas a los 60 te jubilas. Es una gran mentira. Y ya tienes todo, ya tienes la casa, los hijos, la familia, la mujer, o los hombres, lo que tú quieras, has cambiado. Sí, así es lo mismo. Por eso la Biblia es tan interesante como texto. Por eso estudiar estas cosas son tan interesantes, porque está todo escrito. Y no está escrito como vosotros o yo creía que estaba escrito. No. Esto es lo que hace interesante esto.
pero muchísimo. ¿Para qué? Para clarificarnos. En cualquier caso, prosigue este autor, Jesús ha dicho: bienaventurados los que están tristes, porque ellos serán consolados. Ay de los que ahora reís, porque os espera la tristeza y lloraréis. Su deber es hacer estas advertencias. En la generación precedente, el monje Salviano de Marsella había recorrido ya la misma región lanzando las mismas amenazas. Estas son personas que iban de pueblo en pueblo contando estas cosas sin venir a cuento. Su mensaje se dirigía más bien a los ricos, destinados a los suplicios eternos por culpa de su riqueza. Esto luego se transformará y se cambiarán los papeles cuando el concepto de riqueza se vaya, sobre todo... Bueno, en Asia ha existido siempre, pero no hablan mucho de eso. Pero brutal el concepto de riqueza. Territorios enteros. Materias primas enteras, de siempre, no de ahora. Esto cambiará, como digo, cuando entre en acción Estados Unidos, que se funda, por cierto, con todos los que se escapan de Europa para allá. No existe como tal un americano me refiero a estadounidense. Sí que existen los americanos. Hermanos, se llamaban americanos. Las tribus indias, las amazónicas, todo es América. Es cuando se le pone el nombre que cambia eso. Son los que emigran de aquí para allá y fundan eso que se llama América. Ahí cambiará el concepto de riqueza, pero brutalmente. En Oriente, el monje Calínico, que es un igúmeno del monasterio de Rufinianes, cerca de Calcedonia, del 406 al 446, había evocado en la vida de Hipatios las frecuentes apariciones del demonio y había descrito el infierno como un lugar lleno de humo y de inmundicias. Y voy a parar aquí este capítulo de hoy, que está súper interesante, para prepararnos para el siguiente, que va a tener que ver, tiene que ver con visiones infernales de un autor en particular que se llama Beda el Venerable, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. No olvidar dentro de todo esto que acabo de leer, que acabamos de revisar, el hecho del agua que he contado. Vinos, cervezas. No digo vinos fantásticos, no, vino, consumo. Una sociedad totalmente banalizada, animal total, incluidos estos agentes, porque son agentes que utilizaban el concepto del infierno, que lo empiezan a definir, a ponerlo como este es el mapa del infierno, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esto es lo que te espera, aquí y después, para su propio beneficio. Ni una duda acerca de eso. Os envío un abrazo. Gracias por acompañarme en este camino, en este viaje que todos hacemos, en el que no paramos de descubrir cosas nuevas. Mañana nos espera Beda el Venerable. Hasta mañana, queridos.